voy a compartir. Sí. Empiezan a cerrarse algunos ciclos políticos, otros se van a cerrar y se van a abrir, pero traigo el ciclo político de Mauricio Macri. Desde el primer día que empezó a gobernar, nosotros hemos tenido la chance de ir midiendo cómo venía la relación del presidente Mauricio Macri con los cordobeses. Sabemos que es una relación bastante especial, pero de alguna manera los números iban mostrando esta suerte de tensión y de descontento que había, más allá que después al final existe, digamos, un resultado electoral que es bastante contundente porque lo pone a Mauricio Macri y a Córdoba en un lugar bastante particular. Pero te invito a que veamos los 4 años de gestión de Mauricio Macri y un dato más. Hay mucha información, digo, por ahí es poco televisivo lo que hemos traído, pero también vos tenés en verde lo que fue la imagen positiva de Mauricio Macri en estos 4 años de gestión. En rojo, la imagen negativa. Y en azul, el precio del dólar. Y el precio del dólar. A ver qué pasó con el dólar y a ver si hubo algún tipo de relación con la imagen del presidente Mauricio Macri. Y fíjate que, si bien empezó allá en diciembre del 2015, estamos hablando de la provincia de Córdoba, 70, ¿no? sí. 70, casi 70% de imagen positiva. Cuando empezó una expectativa altísima. Fíjate que los problemas empezaron allá cuando empezó el famoso sinceramiento de las tarifas. Fíjate, ahí por marzo, abril del 2016. Empezó a caer. Empezó a caer con los primeros ajustes a las tarifas de los servicios públicos, el gas, la luz, etcétera, ¿no? La caída empezó a ser mucho más importante que el crecimiento de la imagen negativa. Nosotros hemos sacado la imagen regular, que es un primer nivel de malestar, porque también agregaba más ruido todavía al cuadro y entonces lo que hicimos limpiar un poco. Pero fíjate cómo fue más rápida la caída de la imagen positiva que el crecimiento de la imagen negativa. Ahí, mientras tanto, todavía el dólar lag en azul. Sí, fíjate que hemos empezado empezamos con 13 pesos, ¿con cuánto dice ahí? Con 30. 13,30 estaba el dólar cuando empezó a gobernar Mauricio Macri. Fíjate que más o menos hubo una cierta estabilidad hasta fines del 2017. Llegó a 17. A 17,85, casi se mantuvo en ese precio promedio durante el 2017, pero evidentemente él también estuvo en la publicación de los Panama Papers, que apareció mencionado ahí, fíjate cómo cae la imagen positiva de Mauricio Macri, y ahí empieza a producirse el primer quiebre, digamos, entre la imagen positiva y la negativa. Pasa a ser más la imagen negativa que la positiva. Y ahí aparece todo un momento de disputa entre lo positivo y lo negativo. Después están las elecciones PASO, las legislativas del 2017, que ahí todavía había una posición de poco resolución. Sí se resuelve la elección en octubre, donde gana en ese momento Cambiemos en Córdoba, hace una muy buena elección en Córdoba, y fíjate cómo Mauricio Macri vuelve a crecer y a recuperar imagen positiva. Esta fue la primera elección en la historia de la democracia, que le gana la política a la economía. A la economía. En general, en todas las elecciones medio término, la economía cuando la economía estaba mal, el que estaba gobernando le iba mal. En este caso no ocurrió, fue la primera vez que un gobierno logra hacer que la gente ponga en valor más lo político que lo económico. Pero inmediatamente, confiados en ese triunfo que había tenido Mauricio Macri, empezó a dilapidar. Y envía al Congreso de la Nación aquella ley, el proyecto de ley de reforma previsional, que se arma un lío. ¿Te acordás que tuvimos conflictos realmente muy fuertes y comienza a crecer. Y ahí empieza a crecer la imagen negativa definitivamente. Y el dólar. Y el dólar, que empieza a tallar en la consideración también de la reforma previsional, que fue una derrota en la calle, acordate que hubo tanto conflicto, tanta violencia en la calle, y ahí ya sí empieza la imagen negativa a crecer con una... Pero fíjate la positiva, cómo empieza a abrirse la brecha. Con el dólar que se fue al doble, ¿no? Claro. El dólar crece. Se fue al doble ahí. Y el dólar ya salta acá. Ahí el mes de agosto, julio, agosto,
llega a 40 pesos, 42 pesos, con lo cual empieza ya a confirmar definitivamente a la imagen negativa como la primer conclusión de lo que estaba pasando entre los cordobeses y Mauricio Macri. Y lo que vos marcabas ahí, la brecha. La brecha es impresionante, es muy grande y obviamente empiezan a tener los problemas que al principio eran problemas financieros, después empezaron a ser problemas económicos y después aparecieron los problemas sociales con la desocupación, con la pobreza, etcétera, que hasta acá más o menos la pobreza la venían conteniendo hasta que se vuelve a disparar claramente con una variable que es imposible de soslayar, que es el precio del dólar, que va atado a la inflación, a la devaluación, etcétera, que termina de pulverizar de alguna manera el bolsillo de los argentinos. Acá se produce un fenómeno, ¿no? Están las pasos, las elecciones de presidente, cuando evidentemente pierde Mauricio Macri, y es la gran noticia, y el dólar se termina disparando a 60 pesos. Fíjate el pedazo de devaluación que tenemos acá. Sin embargo, vuelve a tener, al menos en Córdoba, y es lo que de alguna manera explica esto, vuelve a existir, porque baja la imagen negativa, vuelve a existir la idea en una porción importante de la población de tratar de mantener el cambio político que expresaba Mauricio Macri por encima de las posibilidades de la situación económica que vivían los argentinos. Y prácticamente terminamos en noviembre del 2019, ahora vamos a volver a medir en diciembre, pero el último dato que termina Mauricio Macri con una imagen negativa o un saldo, o un balance negativo muy importante en la provincia de Córdoba. Teniendo en cuenta, Luis, el desastre que fue la economía para toda la República Argentina, en Córdoba termina con una pérdida solamente de 20 puntos. Termina con entre lo que empezó y lo que termina. Ah, sí, estás hablando de la imagen. Bueno, sí, la imagen, o sea, una imagen negativa de casi, de un poco menos de 50, fíjate. Sí, pero fundamentalmente porque acá empieza a valorarse mucho lo que expresa políticamente Mauricio Macri por encima de lo que es la situación económica. Ahí aparece la grieta. Y está la grieta, acá realmente la grieta, que es lo que caracteriza a Córdoba o a este cordón que componemos con Capital Federal, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Yo creo que además del voto al sistema, qué sé yo, también hay un voto anti-Cristina. Fundamentalmente, eso es lo que sostiene. Siempre lo venimos diciendo, ¿no? Es decir, Córdoba es principalmente una provincia anti-macrista. Probablemente si no hubiera habido un componente kirchnerista en la fórmula, probablemente la elección hubiera sido mejor en Córdoba, digamos, ¿no? Pero claramente se había juzgado en términos de opinión pública la gestión de Mauricio Macri y había un juzgamiento negativo. No siempre la opinión pública y la política va de la mano de lo electoral. Después empiezan a valer y aparecen otros elementos, por ejemplo, el anti-K que decías vos recién, Lagui, que prevaleció en una proporción importante entre los cordobeses. Lo más importante, me parece, también de ver son estos saltos, ¿no? Del dólar, que también fueron... A ver, mirando esto... Pulverizó el peso. Mirando esto, realmente que haya sacado el 40% de los votos... Por eso. Es un milagro. Hay un fenómeno que hay que explicarlo, ¿no? Gracias, Luis. Nos vemos, Lagui. Muy amable.